How many of you woke up this morning and took time to be alone with the Lord? ¿Cuántos de ustedes se despertaron esta mañana y se tomaron el tiempo de estar a solas con el Señor? It's very critical that we begin our day. This has to be the routine that we get up with every day. Y esto tiene que ser la rutina con la que nos despertemos y hacerlo todos los días para estar en su presencia. Otherwise, we start this state of being that creates this circle that we stay in the rest of our life. Si no, vamos a seguir en este estado del ser que produce todo este ciclo vicioso en el que vivimos continuamente. We've been talking about our spiritual nature. Hemos estado hablando de nuestra naturaleza espiritual. And we understand that that is our origin. Y entendemos que ese es nuestro origen. But that understanding must translate into your physical being. Pero ese entendimiento tiene que traducirse en tu ser físico. Just having the knowledge doesn't create the manifestation for people. Simplemente tener un conocimiento mental no nos lleva a una manifestación en la gente. It's a process for many people to get to the place where they can trust the spiritual dimension. Y es un proceso que le toma a la gente el poder confiar en la dimensión espiritual. But you have to be encouraged each day Pero tú tienes que animarte a ti mismo cada día, by practicing the presence of God. practicando la presencia de Dios diario. It becomes less about how you feel and more about how you are conscious of how you feel. Y empiezas a dejar de enfocarte en cómo te sientes y estar más consciente en esa presencia de Dios. Yesterday I was talking about particles and waves Ayer estuve hablando acerca de partículas y de ondas. in relationship to the atom. Y esto con relación a cómo es un átomo. We have a picture of the atom that shows that it's 99% spirits. Y podemos ver en esta imagen del átomo como el 99% es materia espiritual. The atom is 99% spirit El átomo es 99% espíritu and less than 0.1% is particle. y menos de 0.1% es materia física o partícula. The atoms are that invisible building blocks of everything in the physical realm. Y los átomos son las piedras con que se edifica todo el mundo material. They're part of the photon, the energy of light. Son parte de los fotones, que son la energía de la luz. We are atoms. Nosotros somos We completamente have átomos. neutrons, photons, electrons, all of that is our building blocks. Y tenemos neutrones, protones, fotones, todo eso son las formas como hemos sido edificados. What this session is going to be about is showing you how much attention we pay to the smallest part of the atom. Y en esta sesión vamos a ver cómo nos habituamos a enfocarnos en esa pequeña partícula material del átomo. The very most minute part of an atom is what this physical realm is formed from. Y esa partícula tan diminuta del átomo es todo lo que vemos en el mundo material. The majority of the atom is the potential. It's the waves of energy and spirit. Y lo más que tiene el átomo son los potenciales que tiene el mundo espiritual. Now, with that understanding, we're going to play a little video that's called Dr. Quantum. Y con esto en mente, vamos a pasar un pequeño video que se llama Doctor Quantum. Now, this is a video that will show you how quantum physics discovered particles and waves. Y esto es un experimento que se hizo en física cuántica de lo que son las partículas y lo que son las ondas. Because they knew everything was light, Porque ellos sabían que todo provenía de la luz. but they wanted to understand how light became solid. Pero ellos querían entender cómo es que la luz se hizo partícula sólida. So this experiment was done hundreds of years ago, and you'll have to watch it to get an understanding of what we're talking about. Y tienes que observar este video una y otra vez para que te des cuenta realmente de lo que estamos hablando. And here we are, the granddaddy of all quantum weirdness, the infamous double slit experiment. To understand this experiment, we first need to see how particles, or little balls of matter, act. If we randomly shoot a small object, say a marble, at the screen, we see a pattern on the back wall where they went through the slit and hit.
Now, if we add a second slit, we would expect to see a second band duplicated to the right. Now, let's look at waves. The waves hit the slit and radiate out, striking the back wall with the most intensity directly in line with the slit. The line of brightness on the back screen shows that intensity. This is similar to the line the marbles make. But when we add the second slit, something different happens. If the top of one wave meets the bottom of another wave, they cancel each other out. So now there is an interference pattern on the back wall. Places where the two tops meet are the highest intensity, the bright lines, and where they cancel, there is nothing. So, when we throw things, that is, matter, through two slits, we get this, two bands of hits. And with waves, we get an interference pattern of many bands. Good so far. Now, let's go quantum. An electron is a tiny, tiny bit of matter, like a tiny marble. Let's fire a stream through one slit. It behaves just like the marble, a single band. So, if we shoot these tiny bits through two slits, we should get, like the marbles, two bands. What? An interference pattern. We fired electrons, tiny bits of matter through. But we get a pattern like waves, not like little marbles. How? How could pieces of matter create an interference pattern like a wave? It doesn't make sense. But physicists are clever. They thought, maybe those little balls are bouncing off each other and creating that pattern. So, they decide to shoot electrons through one at a time. There is no way they could interfere with each other. But after an hour of this, the same interference pattern is seen to emerge. The conclusion is inescapable. The single electron leaves as a particle, becomes a wave of potentials, goes through both slits, and interferes with itself to hit the wall like a particle. But mathematically, it's even stranger. It goes through both slits and it goes through neither. And it goes through just one and it goes through just the other. All of these possibilities are in superposition with each other. But physicists were completely baffled by this. So they decided to peek and see which slit it actually goes through. They put a measuring device by one slit to see which one it went through and let it fly. But the quantum world is far more mysterious than they could have imagined. When they observed, the electron went back to behaving like a little marble. It produced a pattern of two bands, not an interference pattern of many. The very act of measuring or observing which slit it went through meant it only went through one, not both. The electron decided to act differently, as though it was aware it was being watched. And it was here that physicists stepped forever into the strange, never world of quantum events. What is matter? Marbles or waves? And waves of what? And what does an observer have to do with any of this? The observer collapsed the wave function simply by observing. What we're showing you in this little video Ahora, lo que estamos tratando de que entiendan a través de este videíto is how science discovered that in the light there is both particles and waves. es que los científicos descubrieron que en la luz se encuentran las dos cosas, la materia y las ondas.
And what we were thinking about and what we were teaching you yesterday was how your thoughts, Y lo que estábamos viendo ayer es que nuestros pensamientos, if they're focused in the material dimension, si están enfocados en la dimensión material, are particles, son partículas, predictable. son predecibles. You like predictability. We don't like surprises. A nosotros nos gusta lo que es predecible, no nos gustan las sorpresas. Our brain is the archive of everything we've experienced. Y nuestro cerebro es el archivo de todo lo que hemos experimentado. Now, we talked about your state of being Hemos estado hablando de tu estado del ser and how your state of being creates your personality. y cómo tu estado del ser crea tu personalidad en la tierra. Now, look at this little diagram I put up here. Ahora, quiero que note este diagrama que hice aquí. See, particle or wave. Partículas, mundo material, y ondas, mundo espiritual. So this could be matter or spirit. Materia o espíritu. Our personal reality equals our state of being. Nuestra realidad personal es igual a nuestro estado del ser. And if we receive our personal reality from the particle or material realm, Y si recibimos nuestra realidad personal del mundo material, we'll make choices in that dimension. vamos a hacer elecciones o decisiones en ese ámbito. So those choices produce behavior. Y esos pensamientos van a producir un comportamiento. Those behaviors produce an experience. Estos comportamientos producen una experiencia. The experience produces an emotion, Las experiencias producen emociones. and this emotion addicts us to the feeling. Y esta emoción nos hace adictos a lo que sentimos en esa emoción. And then the event starts all over again. Y entonces se vuelve un ciclo que se repite una y otra vez. You see how we become that marble that you just saw in the video, the particle? Y así es como nos convertimos en esa pequeña canica que vimos ser soltada en el videíto. Now our vision and focus is in the material realm. Entonces nuestro enfoque está en el mundo material. So we're looking for the condition of our addiction from the material realm. Y estamos buscando lo que nos hizo adictos a la condición en la que nos encontramos dentro del mundo material. And because we're focused on everything material, being our body, the environment, and time, Y porque estamos enfocados en el mundo material, en nuestro cuerpo, en el medio ambiente y en el tiempo, if we wake up with some kind of feeling or symptom, si nos levantamos con un síntoma, con un sentimiento, we obsess on it. entonces nos obsesionamos sobre eso. You know what obsess means? ¿Sabes lo que significa estar obsesionado? That's where all our energy is Y focused. ahí es donde se te va toda la energía. And what does that do? ¿Y qué es lo que esto hace? That makes your body that much more important in your world. Y esto hace que tu cuerpo cobre una importancia increíble en tu mundo. You have all of these possibilities in the spiritual dimension. Tienes todas las posibilidades en el mundo espiritual. Feeling good, Sentirte bien, feeling grateful, sentirte agradecido, feeling love. sentir el amor. No, but I broke my fingernail and I got a hangnail here. Ay, pero me duele la uña. Ay, ¿qué voy a hacer? You see, you can have 5, 6, 7 great things happen to you in one day, Tú puedes tener 5, 6, 7 cosas maravillosas que te están pasando en el mismo día. and one bad thing comes with a phone call or an email, and you focus on the bad thing. Y una pequeñita cosa sucede con una llamada telefónica, con algo que te pasó en el cuerpo, y eso lleva todo el enfoque de tu atención. You see how we're addicted to this emotion of feeling bad. Y ve cómo estamos adictos a esta emoción de querernos sentir mal. And every time we have a thought that produces that addictive emotion, it creates a chemical. Y cada vez que tenemos un pensamiento que produce esa emoción, va a producir un químico dentro de nosotros. Whether it's abandonment, jealousy, anger, chemistry is released into your physical body. Ya sea el abandono, los celos, cualquier emoción, esto va a soltar un químico en tu cuerpo, Which reinforces the thinking about that situation. lo cual va a estar reforzando el estar pensando y pensando en esa situación. And your body doesn't know, and your mind doesn't know. Let me write this down. Déjeme escribir esto. Tu mente no sabe. See, this is what's called your body plus mind A esto se le llama cuerpo más mente. becomes your unconscious mind. Se convierte en tu mente inconsciente. How you feel De la manera en que tú te sientes, equals how you think.
equivale a cómo tú piensas. Feelings are the language of the body. Los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. Thoughts are the language of the mind. Los pensamientos son el lenguaje de la mente. How you think and how you feel produces your state of being. Cómo te sientes y cómo piensas produce todo el estado de tu ser. And makes your body and your mind unconscious. Y hace tu mente y tu cuerpo inconscientes. So your whole world now is formed from this unconscious condition. Y ahora todo tu mundo está girando por esta condición Which has inconsciente. been programmed from your birth in your subconscious. Y esto ha sido programado desde que naciste en tu subconsciente. So those base emotions of anger and hostility and jealousy Entonces esas emociones básicas de hostilidad, de agresión, de celos, dominate your thoughts because it produces the chemistry you're addicted to. eso domina tus pensamientos porque están produciendo un químico al cual ya te hiciste adicto. And some people become so proficient at doing it Y hay gente que se vuelve tan eficaz para hacer esto that their imaginations bring people into their world y sus imaginaciones están atrayendo gente a su mundo that validate their emotional condition. que empiezan a validar esa condición física en la que te encuentras. I can remember having a boss that validated my reasons for not liking him. Y yo me acuerdo que yo tenía un jefe que todo el tiempo validaba en mi vida las razones por las cuales él me caía mal. He would criticize me. Me criticaba, He would make me feel bad. me hacía sentir mal. So this boss was a perfect character in my world of emotion. Este jefe era el personaje perfecto en mi mundo emocional. And it wasn't until later that I realized that electromagnetic field that I had created from my thoughts and beliefs Y no fue hasta después que me di cuenta que este campo electromagnético que yo había creado de mis creencias y pensamientos was attracting people into my world to validate my condition. atraía a la gente que tenía que validar cómo yo me sentía. We don't like to be wrong. We like to be in control. No queremos estar equivocados, queremos controlar. In the video, you saw En el video tú viste how they could predict how the particle would react when there was one slit. y ellos podían predecir en el videíto cómo se iba a comportar esta caniquita cuando pasaba por la ranura. When there was two slits, they could predict it. Y podían predecirlo cuando tenían dos ranuras. But when they started taking the electrons and throwing it through two slits, Pero cuando tomaron los electrones de ese proyector de luz y los atravesaron por las dos ranuras, it produced those waves. produjeron, en vez de dos líneas, produjeron ondas. It was unpredictable. Era impredecible esto. Even when they fired one photon at a time, Aun cuando enviaron un fotón a la vez. it should have made the same kind of pattern as a single particle. Y eso debía haber sido el mismo patrón de conducta que si hubieran sido enviada una canica. Because it was just one photon. Porque era solamente un fotón. But that photon, which is, electron, is the energy around the atom Pero este fotón, que es la energía alrededor del átomo, that spins at 6 billion times a second around the atom. que está circulando, el electrón que está circulando 6 billones de veces alrededor del átomo. Now that is fascinating when you think about it, Y esto es fascinante cuando empiezas a pensar en esto. because there's millions of atoms and they have millions of electrons. Porque hay millones de átomos que tienen millones de electrones. And those electrons are all spinning around their individual atom 6 billion times a second. Y todos estos átomos están al mismo tiempo circulando 6 billones de veces. That's why things appear to be solid, Por eso es que vemos que las cosas parecen sólidas. because they're moving so fast and creating this energy field. Porque se mueven tan rápido que crean este campo magnético. But they never touch one another. Pero jamás se llegan a tocar uno al otro. Think about that. Piensen en esto. God put this material realm together so we could discover the spiritual realm. Dios puso este mundo material aquí para que pudiésemos descubrir el mundo espiritual. And so how do you break this addiction that we formed in? Ahora, ¿cómo rompemos esta adicción que hemos creado nosotros mismos? The first step is to be conscious. Lo primero que tengo que hacer es estar consciente de este problema. Consciousness breaks the addiction. La conciencia, el estar consciente, rompe la adicción It changes the particle into waves. y cambia la partícula
en las ondas del Espíritu. Just the conscious action of observing your thoughts El simple hecho de pararte y observar tus pensamientos interrupts this pattern interrumpe este patrón and turns this particle into a wave. y convierte todo este ciclo de adicción en una onda del Espíritu. Think about that. Piensen en esto. See, the waves that you saw in the video Estas ondas que ustedes vieron en el video were filled with all kinds of possibilities. estaban llenas de todo tipo de posibilidades. But when science tried to observe it Pero cuando la ciencia trató de observarlos so that they could control it and predict it, para poderlos controlar y poderlos predecir, it went to behaving like a particle again. se volvió a comportar como una partícula. So the minute you lose your observation of the spiritual dimension, En el momento que tú pierdes tu observación del mundo espiritual, all the possibilities that God has given you as a creator, todas las posibilidades que Dios te ha dado a ti como creador, and you start to want to control and predict outcomes, y tú tratas de controlarlas y predecir lo que va a suceder, your thoughts and your minds and your actions will go back to the particle behavior. entonces tus pensamientos, tus acciones se van a volver otra vez al mundo de la partícula. When you pray Cuando oras and you ask God y tú le pides a Dios to remove a condition in your body, que remueva una condición de enfermedad en tu cuerpo, you're focused on the condition in your body. te estás poniendo la conciencia en esa condición que te duele. So you're praying from the condition that you're trying to ask God to change you. Entonces estás orando desde esa dolencia que le estás pidiendo a Dios que quite. Follow me here. Sígueme. You're trying to get God, who is spirit, Estás tratando que Dios, que es espíritu, to change a material condition that you have created. cambie una condición en lo físico que tú mismo creaste. And you keep praying and you keep waiting. Y tú sigues orando y sigues esperando. And you may go to a doctor and you may get medication. Y a lo mejor vas a un doctor y te da medicamentos. Because in churches that I grew up in, they said the doctor was God's mouthpiece, Y en las iglesias en las que yo crecí, me decían que el doctor era como la voz de Dios. not Dr. Miranda. We love you. No como el doctor Miranda, lo amamos a él es diferente. But you go to the average physician out there, he doesn't understand your spiritual nature. Pero si tú vas a un doctor común y corriente, él no entiende la condición espiritual. Physicians are trained as reductionists. Los médicos fueron entrenados como reduccionistas. That means they look at your body as a machine and remove parts and replace parts. Entonces ven tu cuerpo como una máquina y le quitan partes y le ponen partes, Kind of like a car mechanic. como un mecánico de carro. So they find something that's wrong inside of your body, they think, Y ellos piensan que al ver algo que está mal en tu cuerpo, and they try to remove that condition by eliminating an organ or giving you some kind of medication. y tratan de solucionar el problema quitándote un órgano o dándote medicamentos. Because they don't understand the wholeness that God created you from. Porque ellos no entienden la parte integral de cómo Dios nos creó en una forma totalitaria en tres partes. And so when you're praying for God to help you, Cuando tú estás orando para que Dios te ayude, God is telling you, if you hear Him, sí, y Dios te va a decir, si es que lo oyes, Jesus did everything you needed. Jesús ya hizo todo lo que tú necesitas. He made you whole from His death and resurrection. Él ya te hizo sano en su muerte y resurrección. But you would prefer to believe this material realm and your symptom Pero tú has preferido creerle a este mundo natural y a los síntomas instead of the spiritual promise that was given to you at His resurrection. en vez de creerle a la promesa del Espíritu que te fue dada a través de la resurrección. The Bible says, by your stripes, by His stripes, we are healed. La Biblia dice claramente, por sus llagas fuimos nosotros sanados. We can quote it Lo podemos recitar while we're taking our aspirin. mientras nos estamos tomando los medicamentos. You understand? ¿Me entiendes? So you're talking to God, who is spirit, about a physical condition. Le estás hablando a Dios, que es espíritu, acerca de algo que es físico. And you're waiting for some kind of physical relief. Y estás esperando
una sanidad o un alivio físico. You're doing this all from the particle condition. Y todo lo estás haciendo de lo que llamamos la condición de partícula, que es este ciclo. So the Spirit of God says, you have it. Entonces Dios está diciéndote, ya lo tienes. Why don't you act like you have it? ¿Por qué no actúas como que ya lo tienes? Why don't you start thanking me for what I've ¿Por qué no done? empiezas a darme gracias por lo que ya tienes? Why don't you say, Lord, thank you for what my body feels is wholeness. Gracias, Señor, porque lo que siente mi cuerpo es la sanidad que tú compraste para mí. And forget about the focus on the material Y déjate de enfocar en lo material. and worship Him in spirit and in truth Y empieza a adorarlo en espíritu y en verdad. for what He gave you. Por lo que Él ya te dio. You see, we live in a cause and effect mentality. Nosotros vivimos aquí en la tierra en una mentalidad de causa y efecto. When something's wrong, we want to immediately find out what caused that. Y cuando algo va mal, inmediatamente queremos pensar, ay, ¿por dónde vino la causa? How do we fix it? ¿Cómo lo puedo arreglar? That's the reductionist mentality of physicians. Y esa es la mentalidad reduccionista de los médicos. The spiritual reality is La realidad espiritual is focusing on the wholeness that was given to you at resurrection. es enfocarse en el mundo espiritual, en la sanidad y la salud integral que te fue dada por la resurrección. And feel that gratitude because it releases chemistry in your body. Y empezar a sentir esa gratitud, y esa gratitud va a empezar a soltar los químicos correctos en tu cuerpo. Instead of those emotions that produces harm inside of your body, En vez de esas emociones que te están dañando el cuerpo, the cortisone and all of the chemicals that are released from negative thoughts, todos los corticoides que están siendo soltados por los pensamientos negativos, you start feeling love for the Father. empiezas a sentir el amor por el Padre. That releases all of this amazing chemistry in your body that just changes your body. Y esto empieza a soltar toda esta química maravillosa dentro de tu cuerpo, que empieza a sanar tu cuerpo. And those cells start reacting to the feelings that you're generating. Y tus células empiezan a reaccionar para esos nuevos sentimientos que estás produciendo. Your body will create what you're thinking about. Tu cuerpo va a reproducir aquello que estás pensando. Do you hear me? ¿Me estás oyendo? If you're thinking about sickness, disease, and pain, Si estás pensando en enfermedad, en dolencias, your body's going to say, okay, well, the master wants me to feel bad, so I'm going to feel bad. entonces vas a decir, oh, mi amo piensa que me tengo que sentir mal, entonces pues por algún lado me va a doler. But if you start giving thanks and you start feeling love for the Father, Pero si tú empiezas a sentir, darle gracias y tener amor hacia el Padre, your body says, oh my goodness, I'm feeling so good. y entonces tu cuerpo va a decir, oh, me siento tan bien. My cells have energy now. Mis células tienen energía ahora. I don't know what I was feeling yesterday, but I don't feel the same way. Oh, ayer yo no sé lo que estaba sintiendo, pero hoy me siento diferente. You step through the quantum realm. Y entonces estás atravesando a través del mundo cuántico. You let go of trying to control your ideas Y entonces sueltas esa actitud de controlar tus ideas. You're not trying to produce an outcome. No estás tratando tú mismo de producir un resultado. You're living in the outcome. Estás viviendo en el resultado. Understand? There's a difference. Hay una diferencia en esto, ¿me entiendes? When you're living in the outcome Cuando estás viviendo en el resultado ya that you hecho, desire, que ya tú you deseas, stepped into the spiritual dimension of the wave, entonces entras en la dimensión espiritual de la onda, where all the possibilities are available. donde todas las posibilidades están a tu alcance. Everything that you desire is already out there in the spiritual realm. Todo lo que tú deseas y necesites está ahí en el mundo espiritual. You have to believe it. Tú tienes que creerlo. You believed you're sick. Tú crees que estás enfermo. Why did you believe that? ¿Por qué creíste eso? Because subconsciously you've been programmed to believe it. Porque subconscientemente ya te programaron para que creas de esa manera. Enter into your program consciously by being present. Entonces entra a tu programa conscientemente, haciéndote presente, Release the oxytocin and all the chemistry of love inside of your body. y empieza a derramar esa oxitocina, que es esa hormona de felicidad en tu cuerpo, And start to thank God for the wholeness that He's given you, spirit, soul, and body. y empieza a agradecerle a Dios por esa salud que Él te ha dado, espíritu, alma y cuerpo. That will change your condition. Y esto va a cambiar tu condición And it will change your personal reality. y va a cambiar tu realidad personal. When we lose our identity and our image, Cuando nosotros decidimos
perder nuestra imagen y nuestra personalidad. God can shift our conditions and our focus Dios puede cambiar nuestra condición física y nuestro enfoque, because we've taken our hands off the control. porque soltamos el control de las cosas. God says, you got to trust me. El Señor está diciendo, confía en mí. I can't tell you how many people say they trust God while they're going to some operating room. Y no sabes cuánta gente dice, oh, yo confío en Dios cuando están entrando a un cuarto de cirugía. God says, you're not trusting me if you're putting your faith in something else. No estás confiando en mí, dice el Señor, si estás poniendo tu fe en algo más. So we are responsible. Entonces nosotros somos responsables. We're the creators. Nosotros somos creadores. Now, in the condition that we find the planet today, En la condición en que se encuentra el planeta hoy en día, most people believe La in ma- this germ theory. la mayoría de la gente está creyendo en este coronavirus. We forget that God created man to have dominion over this planet. Y entonces nos olvidamos que Dios creó al hombre para tener dominio sobre este planeta. So you must ask yourself, Entonces tienes que preguntarte, how can a germ have dominion over the authority of this planet? entonces, ¿cómo un germen puede tener autoridad sobre aquellos a quien Dios les dio el dominio sobre el planeta? The answer to that question will also dictate what your condition is, Y la respuesta a esa pregunta va a determinar cuál es tu condición, because our condition is the result of our belief. porque nuestra condición física es el resultado de lo que creemos. I found some research that I want to read you Y quiero leerle un descubrimiento que se hizo that's going to tell you a little bit about que te va a hablar un poco acerca the difference between a couple of men back in the 19th century. la diferencia de teorías entre dos científicos en el siglo XIX. In France, En Francia, Pasteur was advocating the notion of germs as the cause of disease. Another French scientist named Antoine Béchamp advocated a conflicting theory as the cellular theory of disease. en Francia en el siglo XIX, mientras Louis Pasteur defendía la idea de los gérmenes como los causantes de la enfermedad, otro científico francés llamado Antoine Béchamp abogaba por una teoría conflictiva conocida como la teoría celular de la enfermedad. Béchamp's cellular theory is almost completely opposite to that of Pasteur's. Y esa teoría de Béchamp era completamente opuesta a la de Pasteur. Béchamp noted that these germs that Pasteur was so terrified of were opportunistic in nature. Y Béchamp se dio cuenta que estos gérmenes de los cuales tenía tanto miedo Pasteur eran realmente oportunistas en naturaleza. They were everywhere and even existed inside of us in a symbiotic relationship. Y estos se encontraban en todos lados y existían también dentro de nosotros en una relación simbiótica. Béchamp noticed in his research that it was only when the tissue of the host became damaged or compromised that these germs began to manifest as a prevailing symptom, not a cause. Y en su investigación, Béchamp se dio cuenta que solo cuando el tejido en el anfitrión estaba de alguna manera dañado o comprometido, entonces estos gérmenes empezaban a manifestarse y prevalecían como un síntoma y no como la causa de la enfermedad. To prevent illness, Béchamp advocated not the killing of germs, but the cultivation of health through diet, hygiene, healthy lifestyle practices such as fresh air and exercise. The idea is that if a person has a strong immune system and good tissue quality, or terrain as Béchamp called it, the germs will not manifest in the person and they will have good health. Para prevenir la enfermedad, Béchamp abogaba que no era necesario matar a los gérmenes, sino cultivar la salud a través de una dieta, higiene y un estilo de vida saludable con prácticas como salir al aire fresco y el ejercicio. La idea consistía en que si la persona tenía un sistema inmunológico fuerte y una buena calidad de tejidos o de terreno, como lo llamaba Béchamp, los gérmenes no se manifestarían en la persona y esta persona tendría una buena salud. It's only when their health starts to decline due to personal neglect or poor lifestyle choices that they become victim to infections. La salud empieza a declinar debido a la negligencia personal y malas decisiones en cuanto al estilo de vida,
Y es entonces que la persona se torna víctima de infecciones. He gives an example of a person who is out in the woods and goes hiking. Y entonces él da un ejemplo de una persona que sale a hacer un excursionismo en el bosque. It often seems that only the mosquitoes attack one or two people in the group. Y se da cuenta que en este grupo solamente los mosquitos atacan a una o dos personas nada más. And it always turns out that the same persons that they attacked are the ones that get sick because of a lack of immune system. Y se da cuenta que estas personas que son atacadas por los mosquitos son las que comúnmente se enferman porque su sistema inmunológico está deficiente. In his book, The Third Element, En su libro, El tercer elemento, Beauchamp identified a certain group of microbes that take on different forms based on the conditions of their environment. En su libro El tercer elemento de la sangre, Beauchamp identifica un cierto grupo de microbios que toman diferentes formas basadas en las condiciones del medio ambiente. Today we call these environmental conditions epigenetic factors. Hoy llamamos estas condiciones ambientales factores epigenéticos. And we're going to study about that word in a minute, so remember, epigenetics. Entonces vamos a ver esta palabra en un momento, así que recuérdala, epigenético. Bad bacteria, viruses, and fungi, he argued, are merely the forms assumed by the bugs when the terrain favors disease. Las bacterias, tanto como los virus y los hongos, alegaba él, son meras formas que asumen las bacterias cuando el terreno favorece la enfermedad. In other words, when something dies and decomposes in the environment, Entonces, cuando algo muere y se descompone en el medio ambiente, they don't disappear. no desaparecen, They're in the environment, siguen estando en el medio ambiente. and they're looking for a host to help decompose. Y entonces están buscando en dónde asilarse para empezar a seguir descomponiendo. So if they land in a person's body, it's because that host is deteriorating. Y entonces si llegan a entrar en el cuerpo humano es porque ese cuerpo humano ya tiene partes deterioradas. These bugs give off toxic byproducts which further weaken the terrain. Y entonces estas bacterias empiezan a debilitar el cuerpo. According to Beauchamp and Bernard, germs were merely symptoms which lead to more symptoms to become a disease. De acuerdo a Beauchamp y a Bernardo, los gérmenes eran tan solo síntomas que conducían a más síntomas hasta que llegaban a convertirse en enfermedad. The fact that we are 10 to 1 bacteria El hecho de que nosotros seamos 10 veces más en nuestro cuerpo bacterias que células, we are germs and germs are us. nosotros somos gérmenes y los gérmenes también somos nosotros. If you could see inside your body, Si puedes ver dentro de tu cuerpo, you would see invisible bacteria inside your body, particularly inside your stomach. y vamos a ver una cantidad de bacterias que se asilan especialmente en el sistema digestivo, That keep this body clean and keep it healthy. que mantienen este cuerpo limpio y saludable. And also when the electricity that we talked about yesterday, the voltage of your cells decrease, Y entonces cuando el voltaje de nuestras células, como vimos ayer, empieza a decaer, which means your immune system starts to weaken, esto significa que tu sistema inmunológico está débil. this bacteria starts to decompose your body Entonces estas bacterias al revés empiezan también a descomponer tu cuerpo, because that's not who you are. porque tú no eres esto, That's just the host for your spirit for this brief time you're on this planet. porque tú no eres cuerpo, este es simplemente un vestido en donde habita tu espíritu. The science has shown that natural immunity requires a whole body response from B cells, T cells, macrophages, bacteria, and viruses. La ciencia ha demostrado que la inmunidad natural requiere una respuesta integral de todo el cuerpo, proveniente de las células B, o sea, las óseas, de las células T, que vienen del timo, como los macrófagos, y también de las bacterias y de los virus. Our bodies, like the planet, are bacterial and viral. We are no greater than our smallest inhabitants. Nuestros cuerpos, igual que el planeta, son bacteriales y virales. No somos más grandes que nuestros más pequeños habitantes. We adapt and mutate just like they do. Nosotros nos adaptamos y mutamos de la misma manera que ellos. It's called adaptive mutation. Y esto se llama mutación adaptada. To kill off our bugs is to kill off ourselves.
El destruir nuestros gérmenes y bacterias es matarnos a nosotros mismos. We have to understand that God created this physical body to heal itself. Tenemos que entender y creer que Dios creó este organismo físico que se puede autosanar. If vaccines and pills were the answer, there'd be no sickness on the planet. Si las vacunas y las medicinas no fueran la respuesta, ya hubiera dejado de haber enfermedad en el planeta. And people are sicker today than they've ever been. Y la gente está mucho más enferma en este día que en cualquier otro siglo de la So historia. stop trusting something external to fix what is already fixed internally. Entonces deja de confiar en lo que es externo para cambiar algo que ya fue solucionado en lo interno. I told you I would talk to you about epigenetics. Entonces le dije que le iba a hablar de epigenética. Epigenetics means above genetics. Epigenetics significa más allá de la genética. All of us were told in history and in growing up in biology that we are victims of our heredity, our genes. Y nosotros fuimos enseñados a través de la historia, a través de nuestras enseñanzas biológicas, que somos víctimas de la herencia en nuestro DNA. Our cells Nuestras células, are responsive to what's in the environment. ellas responden a lo que ven en el medio ambiente. The epigenetic science would take out stem cells, which are just neutral cells, they don't come from an embryo, Entonces, la epigenética va a agarrar células neutrales que no vienen de un embrión and they put them in a petri dish. y le ponen en un platito de cultivo. They would surround this petri dish with muscle cells or fat cells, whatever they put in the petri dish. Y entonces ponen en este plato de cultivo células adiposas o células de músculos. Whatever was placed in the petri dish with this neutral stem cell Y lo que ponían en este plato de cultivo con esta célula neutral, the cell would become. la célula se convertía en eso que estaba en el platillo. So the cell reflected the environment it was in. Entonces la célula reflejaba y se reproducía de acuerdo al ambiente en el que se encontraba. So the reason people grow up looking like their environment is because that's what their cells are exposed to. Entonces cuando la gente crece pareciéndose a su medio ambiente, es lo que las células aprendieron y se reprodujeron así. Oh, what a cute little baby. He looks just like his mommy. Oh, este bebecito tan lindo se parece a su mamá, He looks just like his daddy. se parece a su papá, Because that baby was inside the womb of a mother. porque ese bebé estuvo dentro del vientre de su madre. The cells were surrounded by the same external surroundings that the mother received. Y las células estaban rodeadas del mismo ambiente que la madre estaba percibiendo, And the same information that was passed to the mother was passed to the child. y la misma información que estaba siendo transferida a la madre se le pasaba al bebé. So when the baby's born, the cellular structure that was neutral in the womb Entonces, cuando el bebé nace, esa materia que era, esas células que eran neutrales en el vientre, started to develop according to the environment that it was placed in. empiezan a desarrollarse de acuerdo al medio ambiente en el que se encuentran. And then the cells began to multiply because the baby started to perceive the environment it was in. Y entonces las células empiezan a multiplicar viendo todo el medio ambiente que rodea a la criatura. Would hear the sounds of the mother and the father speaking, Oímos los sonidos de los padres hablando, hear the barking of the dog and smell the food. oímos al perro ladrar, olimos la comida. All of the cells are responding to the environment that is placed in. Entonces las células empiezan a responder al ambiente en el que se encuentran. So you're not born as a victim because of your genetic formation. Entonces tú no naces una víctima por causa de tu herencia genética. You start to adapt to the environment that you're in. Tú empiezas a adaptarte al medio ambiente en el que te encuentras. And then you start to perceive that environment. Y entonces empiezas a percibir ese ambiente. Children that are born in environments that are hostile Los niños que nacen en ambientes hostiles develop disease and sickness because of the trauma that's inside of them. empiezan a desarrollar enfermedades por causa del trauma que se encuentran rodeados. And they start to replicate what it is they're exposed to. Y ellos empiezan a reproducir aquello a los cuales están expuestos. You take a child and you put them in a virtual reality setting. Si tú pones a un niño en una
en un set de realidad virtual, where they are experiencing something totally outside of this planet, cuando ellos están experimentando algo completamente fuera del planeta and a language that is not understood by people, y en un lenguaje que la gente no lo puede entender, and that child will become what that environment has implanted. y entonces ese niño va a crecer conforme a ese ambiente que le fue implantado. So you parents, Entonces, all you parents, start to understand. entonces todos ustedes que son padres empiezan a entender, We're creators, not victims. somos creadores, no somos víctimas. We can create our future, Nosotros podemos crear nuestro futuro, but not from the experiences of the past. pero no de las experiencias del pasado. Look, even your eyes, your octave nerve is in the back of your brain. Y aún cuando nosotros vemos, el nervio óptico empieza en la parte de atrás del cerebro. So you're not only thinking in the past, you're seeing behind you. No solamente piensas en las cosas del pasado, sino que ves desde atrás de la cabeza. So your perception has to change from from seeing to observation. Entonces tu percepción tiene que cambiar de simplemente ver a observar. When you observe the situation that you physically are in, Cuando tú te paras y observas la circunstancia que está alrededor de ti, you break that connection with the physical. rompes esa conexión con el mundo físico, You start changing what you're producing in the blood, empiezas a cambiar lo que tú mismo estás produciendo en tu sangre and you add that to being grateful and thankful, y le añades a eso estar agradecido con Dios. and your body starts getting bathed in this oxytocin and the rest of the chemistry that produces healthy cells. Y entonces tu cuerpo empieza a ser bañado de todas estas hormonas de oxitocina y de todos los químicos que te producen una salud maravillosa. And generations later, Y generaciones más adelante, you will start to see the change in the children. tú vas a empezar a ver el cambio en tus generaciones futuras. You have to begin now being in the present. Tienes que empezar hoy estando en el presente. Don't think about what happened in the past. Deja de pensar lo que estuvo en el pasado. Don't allow what triggered you yesterday to trigger your emotions today. No dejes que lo que te motivaba o lo que detonaba emociones negativas lo haga hoy. Focus on your thoughts. Enfócate en tus pensamientos, Focus on your experiences in this environment. enfócate en tus experiencias en este medio ambiente Don't put your hand out to control them. y no metas la mano para tratar de controlar nada. Don't be like that observer in the particle and wave video. No seas como ese ojo observador en el video de las partículas y las ondas. Allow your thoughts to go from particle to waves. Deja que tus pensamientos se transformen de lo material, de la partícula, a lo espiritual, la onda. Because the more you break from the addiction of this material realm, Porque entre más te desconectes de la adicción al mundo natural, the greater God will open your understanding to the spiritual dimensions. más Dios va a abrir tu entendimiento a las dimensiones del That's where espíritu. all your blessings are. Y ahí es donde están todas tus bendiciones. That's where your future is. Ahí es donde está tu futuro. And the sooner you become acquainted with it now, Y entre más pronto te acostumbres a estar ahí, the less you'll be attached to this physical dimension. menos vas a estar atado a este mundo físico. I'm telling you what I know. This is not concept. Esto no es un concepto, le estoy hablando de lo que es vida para mí. And I feel it right now. Many of you are getting healed. Y siento ahora mismo que muchos de ustedes están siendo I feel sanados. it right now. Lo siento ahora There's a mismo. change in your atmosphere. Hay un cambio en tu atmósfera. There's a change going on inside of your blood right now. Hay un cambio en tu sangre. Ahora mismo está You're sucediendo. breaking your addiction to the emotions of your past. Estás rompiendo las adicciones a las emociones del pasado. God's interrupting your yesterday and making it fresh today. Dios está interrumpiendo todo tu pasado para hacerlo fresco hoy. Stay in that unusual presence of God. Mantente en esa inusual presente de Dios. Don't try to control it. No trates de controlarlo. Don't skip from one place to the other with your thoughts. No brinques de un lado a otro con tus That pensamientos. creates chaos inside of your body. Esto crea caos dentro de ti. People are always trying to fix or to control or make something better. Y la gente está siempre tratando de arreglar algo, de hacer algo mejor, de perfeccionar algo. Leave it alone. Déjalo ahí.
Feel the presence of God right now. Siente la presencia de Dios Just ahora allow Him to bathe your blood in the frequency of His love. y deja que Él bañe tu sangre con la frecuencia de su amor. Make it a absolute condition in your life Y hazlo una condición absoluta en tu vida, that you will change the way you see. que tú vas a cambiar la forma en que ves. Change the way you perceive. Cambia la forma que percibes. Open your heart up to the possibilities of the supernatural. Abre tu corazón a las posibilidades de lo sobrenatural. Don't allow your yesterday to become your tomorrow. No dejes que tu ayer se convierta en tu mañana. That's called predicting your future from the past. Y esto se llama predecir tu futuro desde el pasado. Live in the present. Vive en el presente. Don't allow your external to be your reality. No dejes que el mundo externo sea tu realidad. You have to think greater than your external. Tienes que ser más alto y pensar más allá que tu mundo externo. And that's where the spiritual dimension interrupts your life. Y ahí es donde la dimensión espiritual irrumpe en tu vida. Jesus said, your life is more than food and more than clothing. Jesús dijo que tu vida es más que el cuerpo y que el vestido. Begin today to understand exactly the depth of those words. Y empieza hoy a entender la profundidad de esas palabras. He's clothing you in His light right now. Él te está revistiendo de su luz ahora mismo. Feel that presence and that glory. Siente esa presencia y esa gloria. Fight those thoughts that want to take you out of the present. Y lucha contra esos pensamientos que te quieren sacar de su presencia. Fight interruption. Pelea en contra de las Stay interrupciones. present. Mantente presente. The longer you're present, the greater change happens in your respiratory system first. Y entre más estés en su presencia, vas a empezar a ver cambios primeramente en tu sistema respiratorio. When your breathing changes, so does the way you think. Cuando empiezas a respirar los cambios, también vas a empezar a cambiar la forma de pensar. Breathe in His grace and His mercy. Respira su gracia y su misericordia. Allow that peace that passes understanding to transform your body. Deja que esa paz que sobrepasa todo entendimiento transforme tu cuerpo. Thank you, Father, for our wholeness. Gracias, Señor, por nuestra salud completa. Thank you for that resurrection in our life right now. Gracias por tu resurrección en nuestras vidas ahora. Connect us back to our origin. Conéctanos una vez más con nuestro origen Show us how to remember our future y enséñanos a recordar nuestro futuro, by breaking our connection with the past. rompiendo nuestras conexiones con el pasado. We just give you the glory for everything you're doing inside of us right now. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo en este momento dentro de nosotros. You're creating that desire never to use the external as our reality. Y estás creando en nosotros ese deseo de nunca más confiar en lo externo como nuestra realidad. And that our trust for you starts to grow exponentially. Y que nuestra confianza hacia ti empieza a crecer de una manera exponencial.
Thank you for your presence today. Gracias por tu presencia, Señor. Take advantage of the things that your body needs to create a healthy immune system. Y toma ventaja de los productos que ofrecemos para llevarte a que tu cuerpo tenga lo suficiente para tener una salud completa. We're responsible for our condition. Nosotros somos responsables de nuestra condición física. And we go as far as we can go, and the Holy Spirit does the rest. Nosotros vamos hasta donde podamos y el Espíritu Santo va a hacer el resto. The first thing we need to do is to be conscious of why we think the way we do. Lo primero que tenemos que estar es conscientes de pensar por qué pienso de esta manera And change those addictive emotions. y cambiar esas emociones adictivas. They don't belong in a healthy, whole being. Estas no pertenecen a un ser sano.